Son ya casi 2 meses del accidente que tuve y que pasé, tuve una cirugía y todo lo demás. Pues gracias a Dios estoy mejorando. Lo que ha dicho el doctor es simplemente que tenga cuidado con los que les gusta sacudir bastante la mano. Solamente eso me ha dicho. Por lo demás, todo bien, gracias a Dios. Pero mientras estuve en ese tiempo de recuperación, este personaje de Elías era el que más llamaba a mi corazón. Es Elías uno de los profetas más conocidos del Antiguo Testamento, es uno de los más famosos, es una de las personas más admirables del Antiguo Testamento. Tal es así que en el momento de la transfiguración, es decir, cuando Jesucristo se convierte en luz, quienes están a su lado son Moisés y Elías. Elías era el mejor ejemplo de un profeta, de un siervo de Dios. Sin embargo, el capítulo 19, que es la porción que hemos leído el día de hoy, es una de esas porciones un poco incómodas, porque lo vemos en su momento más débil. Vemos a un Elías que está con ganas de morirse. Vemos a un Elías que está huyendo. Vemos a un Elías que no tiene ganas ni propósito para nada. En pocas palabras, vemos a un Elías en un estado depresivo fuerte. A veces pensamos los siervos de Dios no se deprimen. Los siervos del Señor siempre tienen al Señor y como el Señor está con ellos, nunca les va a pasar eso que la gente se deprima. Pues déjame decirte que el caso de Elías es una evidencia de que sí puede pasar, de que sí puede afectarnos una depresión, aun cuando tengamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Elías pasó por un momento de fuerte depresión y por algunos detalles nosotros podemos darnos cuenta de esto. Vamos viendo, en primer lugar en el verso 3, si están con sus Biblias, ¿no es cierto? Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. La primera pista que me muestra un estado depresivo es el hecho de que se comienza a aislar. Una persona con depresión comienza a buscar aislarse del resto. No quiere que el resto esté con él, prefiere quedarse solo. Piensa que no está bien con las demás personas, así que comienza a retraerse. Y eso es lo que le pasa a Elías acá. Vemos que tenía solamente una persona a su lado, que era su siervo, su criado, pero lo deja ahí. ¿Y se va a dónde? ¿A qué lugar se va? ¿A un centro comercial? Al desierto. Se va al desierto, más soledad no puedes encontrar. Busca aislarse completamente. Y esa es una pista, no necesariamente. A veces nos puede pasar que nos sentimos medio bajoneados y nos queremos aislar. No significa que estás en una tremenda depresión. Pero si hay otras pistas, tenemos que reconocer que algo pasa. Entonces, ¿qué es lo que veo además de esto? Miren lo que dice luego en el verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. 2 cosas encuentro ahí. La primera cosa que yo encuentro en esta porción es que Elías no reconoce todo lo que ha hecho. Una persona con un estado depresivo está tan obsesionada con lo que le hace sentir mal que se olvida del resto. Y lo que hace Elías es decir: no soy mejor que mis padres. Si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿qué le hubiéramos dicho a Elías? Perdón, Elías, no solo que eres mejor que tus padres, eres mejor que toda la generación de Israel. Tú eres tan grande que vas a estar con Jesucristo en el monte de la transfiguración. Así que no digas que no eres mejor que tus padres. ¿Por qué dice Elías eso? Porque está en un periodo de depresión, se siente mal y por eso solamente se enfoca en lo que hizo mal. Ha salido corriendo, salió huyendo después de haber hecho descender fuego del cielo, después de haber hecho llover, después de haber resucitado al hijo de la viuda, después de haber hecho que se multiplique el alimento para la viuda. Después de todo eso, sale corriendo cuando le persigue Jezabel. En eso se centra. El que está deprimido se centra en sus fallos. No ve otra cosa. Piensa
he fallado, he fracasado, no sirvo para nada. Y eso es lo que está pasando Elías. Segunda pista que nos muestra que Elías estaba pasando por un estado de depresión grave. Tercera pista que me muestra que Elías estaba en esas circunstancias está ahí mismo en ese verso. ¿Qué es lo que le pide a Dios? Basta ya, Señor, quítame la vida. Está queriendo morirse. De sus palabras, de su boca, sale el deseo de morirse. Ya no quiere seguir adelante. Ese es otro síntoma, otra pista de que Elías estaba deprimido. Ya no quiere seguir adelante, ya no quiere la vida, prefiere morirse. Otra pista de esta situación. Así que, por más profeta que sea, estaba pasando por una situación difícil. Viene la pregunta, ¿por qué se deprimió? ¿Por qué pasó eso? Y déjame decirte que con ejemplos actuales de cuáles son las posibles razones de que se haya deprimido. Hoy en día, ¿por qué se da la mayor cantidad de depresiones en nuestros tiempos? Primera razón, crisis de identidad. Esa es la primera. ¿Por qué? Hoy en día nosotros, hace un siglo, si tú nacías, ¿eras hombre o eras mujer? Pare de contar. Pero hoy en día, con toda esta lucha por los diversos tipos de género, ¿qué es lo que sucede? Nace una persona y no sabe exactamente qué es. Ya no es como incluso hace unos 15 o 20 años, que era hombre, mujer, homosexual. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la fluidez de género. Ahora una persona puede tener una de las diferentes 27 tipos de géneros que existe según los que defienden esta línea de pensamiento. Y claro, los que tienen más edad dirán, yo no me dejo convencer por esas cosas. Pero los que están avanzando en la escuela, en el colegio, en la universidad, se enfrentan a estas preguntas. Y comienza a ver esos conflictos. ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Qué soy? Y eso comienza a generar crisis. No sé qué soy. Y eso está comenzando a afectar gravemente a muchas personas. Incluso los que ya lo tienen claro, a veces comienzan a ver la presión de grupo que te hacen dudar. Porque si tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con eso, se abalanza la opinión pública y te dicen que eres un machista, que eres homófobo y un montón de cosas más. Así que incluso tu forma de pensar es fuertemente cuestionada. Y eso genera dudas. Pero no me quedo ahí. También se puede dar crisis de identidad por otra razón. Otra vez vuelvo hace un siglo. Hace un siglo, cuando tú nacías, en cierto modo ya estaba definido qué ibas a hacer. Si eras hijo de un carpintero, ibas a ser carpintero. Si eras hijo de un artesano, ibas a ser artesano. Ya estaba definido, en cierto modo, qué es lo que podíamos llegar a ser. Pero hoy en día, a un joven que está saliendo del colegio le preguntas ¿qué vas a hacer? Y es como que le enfrentaras ante un abismo. No sé qué voy a hacer. Si tú averiguas hoy en día cuántos tipos de carreras hay, si mal no recuerdo, hace poco nomás averigüé, creo que habían como 128 carreras para escoger. Entre todo eso, el joven tiene que decidir. Y cuidado decidas mal, porque si no, será el lloro y crujir de dientes por poco. Esa es la situación que está viviendo el joven. Y entonces me encuentro a veces con jóvenes a los que les pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿En qué carrera vas a entrar? Y yo ya me doy cuenta de la crisis que está viviendo. No estoy seguro si ser psicólogo o economista, ¿qué tiene que ver lo uno con el otro? O seguir robótica, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Me muestra que hay una seria confusión en ese aspecto. Pero la cosa no acaba cuando ya se decidieron. Porque se decidieron por una carrera, supongamos cualquiera. Acabó la carrera, pero siempre queda en la mente la idea de que a lo mejor pude haber sido otra cosa. A lo mejor pude haber sido, no sé, pues, alguna otra cosa pude haber seguido. Y ese conflicto en la mente comienza a desarrollar crisis de identidad. Y cualquier problema que enfrentes en tu carrera, en tu trabajo, comienza otra vez a volver esa crisis. Capaz que me equivoqué de carrera. Capaz que debía haber sido otra cosa. Y con esa crisis comenzamos a pasar problemas que pueden llegar a ese estado depresivo. Eso es lo que vive hoy en día la sociedad.
Y eso es lo que está generando montones de crisis y de depresión a nivel general. Pero hay otro ejemplo más sobre esta misma línea. Antes, hace un siglo, una persona se casaba y sabía que era para el resto de la vida. Hoy en día, debido a todos los conflictos que se han dado y a toda la revelación de los maltratos, abuso que ha habido dentro del matrimonio, el divorcio se ha vuelto una opción cada vez más aceptable. ¿Y eso qué hace? Que a la larga muchas personas que están bien en su hogar terminen siempre pensando, pero a lo mejor podría estar mejor con otra persona. Pero a lo mejor sí me divorcio. Pero a lo mejor comienzas a tener una crisis de no saber, no sabes si estás pisando suelo firme. Comienza a ver la crisis incluso de pensar, ¿y si mi esposa está pensando abandonarme? ¿Y si mi esposo ya está pensando en otra persona? Ya no tienes un suelo firme en el que asentarte. Y eso genera crisis y a la larga puede generar depresión. No hay certezas. Pero aparte de esas razones, hay otras más. Está también el burnout, que en nuestros términos sería quemarse en el trabajo. Estamos tan obsesionados con el éxito que comenzamos a explotarnos a nosotros mismos. Mira, ya no necesitas que un jefe te explote, tú mismo te explotas. Hay personas que ya tienen un trabajo de 8 horas diarias, pero se consiguen un trabajito extra de 4 más para completar, para poderse comprar el carro que quieren. Porque con el carro puedo alardear donde el vecino. Por esa obsesión del éxito, nos estamos quemando a nosotros mismos. Trabajamos más de lo que debemos. Nos obsesionamos con ese trabajo excelente y no estamos logrando sino más y más frustración. Porque créeme, Dios nos formó de una cierta manera para que trabajemos un cierto tiempo y luego descansemos. Se hizo un experimento, escuchaba en la radio a inicios del siglo XX, donde se quiso cambiar las 7 días de la semana por 10 días para que las personas trabajen 9 y descansen 1. No duró mucho, colapsó la gente que estuvo en ese experimento. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para trabajar 6 días y 1 de descanso. Pero nos obsesionamos por el éxito, nos obsesionamos por ir un poco más y eso termina quemándonos. Pasa eso incluso entre los pastores. Hace ya algún tiempo se supo de varios casos de pastores que se suicidaron. Y uno se escandaliza y dice, pero ¿cómo el pastor se pudo haber suicidado? Eso no cabe en ninguna cabeza. Cuando comienzas a investigar te das cuenta de qué es lo que pasó. Le hacen la entrevista a la esposa del pastor que pasó por esto. ¿Qué pasó con su esposo? Y dice, mi esposo se obsesionó tanto con la iglesia, quiso llegar al máximo con la iglesia. Y claro, una iglesia, una mega iglesia, 5,000 personas. Y la gente estaba presionando, querían verlo como el exitoso, como el pastor que nunca duerme, como el pastor que siempre está ahí, hasta que colapsó. ¿Qué es lo que pasó entonces? La obsesión por el éxito les llevó a quemarse a sí mismo. En otros casos tal vez sí es el caso de un jefe que te está explotando. Y ahí tienes que tú ser sabio en qué es lo que vas a hacer con tu vida. Todo esto es lo que nos puede llevar a una depresión. Pero también problemas en el hogar, problemas con la pareja, problemas con los hijos, son circunstancias que nos llevan a deprimirnos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en ese caso? Y la respuesta la da el mismo Elías. Porque aun cuando está deprimido, es capaz de darnos una lección de vida. ¿Qué es lo que hace Elías cuando está en ese estado depresivo? Lo que hace es buscar a Dios. Y lo que tú y yo debemos hacer cuando estamos en ese momento es volvernos a Dios. Señor, te necesito a ti. Debo buscarlo a Él. De hecho, hay un detalle que me había olvidado de mencionar en el verso 5. Dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. No es seguro. Pero aquí puede haber también otra pista del estado depresivo de Elías. Cuando hay alteraciones en la alimentación. Una persona deprimida tiende a comer de más o a comer de menos. Ese es otro síntoma de que la persona está con depresión. Acá parece que el ángel tiene que venir y obligarle a comer porque parece que no está comiendo. Pero mira tú cómo Dios está ahí pendiente incluso de esas cosas. Primera cosa, mi hermano, buscar de Dios.
Eso es lo primero que yo veo. Elías nos enseña a buscar de Dios. Segunda cosa que yo veo es la preocupación por Dios de estar pendiente de nosotros. Lo que necesitaba Elías en ese momento era regular sus alimentos. Así que, ¿qué hace Dios en ese momento? Regula los alimentos de él. Miren lo que dice luego de eso, verso 6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Está regulando sus alimentos porque estaba desordenado. Muestra de que algo no estaba bien en su vida. Dios empieza a trabajar en Elías. Dios hace eso. Otra cosa que veo que hace Dios con Elías es que lo toma y corrige lo que está mal en su mente, porque la depresión generalmente es algo que surge porque hay unas ideas acá que comienzan a alborotarnos. Comenzamos a pensar, ¿y si me despiden? ¿Y si me botan? ¿Y si mis hijos se van? ¿Y si mi esposa me abandona? Todo eso comienza a estar en nuestra cabeza atormentándonos. A Elías le atormentaba algo y eso le llevó a la depresión. Una de las cosas que le deprimían, ¿qué era? Pensar que no era apto para el puesto. Por eso le dice, no soy mejor que mis padres. Está mostrando que se siente que no sirve para el puesto. Dios le va a corregir en eso. ¿Cómo le va a corregir? Dios le dice, Elías, tú vas a ungir al rey de Asiria, al rey de Israel y al futuro profeta de Israel. Así que no pienses que no sirves. Yo te estoy dando ese puesto. Y yo te confirmo en eso. Y sabes, cuando tienes crisis de identidad, cuando tienes crisis sobre la carrera que vas a seguir, cuando tienes crisis sobre el tema del matrimonio, ahí es cuando tú tienes que volverte a Dios y decirle, Señor, ¿quién soy? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Quién soy? Cuando tienes esa crisis de identidad, Señor, ¿qué carrera debo seguir? Y cuando Dios te da esa carrera, tú sabes que es la adecuada. Así vengan problemas, conflictos, confusiones en el futuro, sabes que ese fue el camino que Dios te trazó y que por eso ese camino es el de la bendición. Cuando te vuelves a Él, Él te afirma en eso. Cuando tienes unas cuantas confusiones, te vuelves a Dios y Él te comienza a afirmar. Y eso es lo que hizo con Elías. Lo otro que hace Dios con Elías es darle una tarea. Lo que les dije. Vas a ir a Asiria y vas a ungir al futuro rey de Asiria. Vas a ir a Israel, a Samaria, y vas a ungir al futuro rey de Israel. Y vas a ir y vas a ungir al futuro profeta. Le da una tarea. Porque si algo pasa con el que está desanimado, es que no quiere hacer. Lo que hoy en día tenemos un término para eso. Comienza a procrastinar. ¿Qué es eso? Comienza a evadir la tarea principal. El que está procrastinando no es que no quiere hacer nada, sino que se pone a hacer todo menos lo que debe hacer. Te mandan 5 ejercicios de matemática, te pones a limpiar toda la casa, pero no haces los 5 ejercicios. Eso es procrastinar. Y eso es lo que hace generalmente el que está deprimido. ¿Y qué es lo que hace Dios con Elías? Esto vas a hacer, a esto te vas a dedicar. Dios le está dando una tarea y con eso le está ayudando a salir de su crisis. Pero ¿qué más hace Dios con Elías? Le quita de la cabeza todas las ideas falsas que él está teniendo. Había cosas que sí eran reales, pero no todo lo que él pensaba era real. ¿Qué es lo que le dice? Miren lo que dice ahí en el verso 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Eso era verdad? Claro que era verdad. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Eso era verdad? Sí, así había pasado. Han derribado tus altares, así mismo pasó, y han matado a espada a tus profetas, eso mismo hicieron, y solo yo he quedado, eso es falso. Y me persiguen para matarme, ahí habla en plural, eso es falso. Quien le perseguía para matarle era uno, Jezabel, pero él ya lo multiplica, son muchos los que me persiguen. Y dice, solo yo he quedado, eso es falso, y Dios le dice, 7,000 han quedado, que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así que comienza a mostrarle que las cosas no son como él pensaba. Hay cosas que sí, realmente estaban como él lo pensaba, pero otras que no eran así.
y Dios comienza a organizar sus ideas. Cuando te vuelves a Dios y Dios comienza a obrar en tu vida, comienza a ordenar tu cabeza. A ver, esto sí es verdad, esto sí, esto no es real. Vamos a trabajar en lo que tú tienes que empezar a hacer. Y eso hace con Elías. Así es como va trabajando Dios con esta situación que estaba pasando este gran profeta de Dios. Estas cosas son las que yo iba viendo y que me iban hablando a mi corazón mientras estaba en la situación que les digo ahí en el hospital. Yo cuando me accidenté, cuando salí volando de la bicicleta, creyendo que podía volar, no sé. Claro, caigo al suelo, me levanto y parecía hule el brazo, entonces digo, algo anda mal acá. Me siento y bueno, llamo a mi esposa viene y lo primero que pienso en ese momento, mientras estoy sentado y viendo cómo sangraba mi brazo, lo primero que pienso es, ¿esto es castigo divino? ¿Es por algo que hice o es por algo que dejé de hacer? La primera cosa que me... Y claro, es una de las cosas que nos viene cuando algo no nos sale como queremos. Pensamos, esto debe ser castigo divino. O cuando a alguien que no me cae bien le pasa algo malo, lo primero que decimos, castigo divino debió haber sido. Seguro que Dios le está castigando a este hermano que me cae mal. A veces pensamos eso. Pero mi hermano, no siempre es así. Y yo sentía eso en ese momento. ¿Es o no es un castigo divino? Y era más o menos como lo que pasa acá Elías en el verso 11, donde dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Conforme fue pasando el tiempo, llegué al hospital y todo lo demás, yo llegué a comprender algo. No era un castigo de Dios. No tenía que ver con eso. No siempre enfermedades o situaciones que podamos pasar difíciles tienen que ver con un castigo divino. Recuerden lo que pasó con el ciego de nacimiento, cuando va con los discípulos Jesús y los discípulos ¿qué le dicen? ¿Quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? ¿Y qué dice Jesús? Ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. No era castigo, era con un propósito de Dios. Y eso debemos recordar. No ser tan ágiles con la pistola del castigo divino. Vemos a alguien que está pasando mal, castigo divino seguro que es. No tenemos que hacer eso. No sabemos los planes y propósitos de Dios. Y claro, cuando ya llego al hospital yo digo, no, esto no es castigo divino. Entonces, ¿pero qué es? Y en ese momento me comienzan a hacer todos los exámenes, hay que hacer cirugía. Yo como un hermano de nuestra iglesia, como Juan José, yo pensaba un curita y con eso ya salgo de aquí. Y ahí me dicen, no, sabe que se rompió los 2 huesos, así que tenemos que hacerle cirugía. Entonces, bueno, parece que no ha sido solo con el curita. Así que me quedo ahí. Y entonces pienso, a lo mejor son esas aflicciones del justo de las que habla el Salmo 34. Tribulaciones que uno tiene que pasar siendo un hijo de Dios. Pienso a lo mejor es eso. Y estaba en eso pensando, ya me habían hecho los exámenes, las radiografías, me estaban preparando para la operación. Yo me accidenté a las 10 de la mañana, tenían que operarme a las 6 de la tarde. Y llega uno de los doctores para animarme, el anestesiólogo viene a animarme. Y me dice, me hace una serie de exámenes, abre la boca, ya vamos a ver cómo está presión, temperatura, todo bien, listo. Y me dice, verá, su caso es un poco grave, me dice. La verdad es que yo tengo que estar muy cauteloso con usted, con la anestesia que le estoy dando, porque si en algún momento pasa algo, yo tengo que despertarle inmediatamente, porque si no le despierto en ese momento, le da un paro cardíaco y se muere. O sea, y eso es lo que me anima. En ese momento, mientras estaba yo con el brazo ahí, yo decía, mejor déjele ahí nomás, no, me voy nomás, no se preocupe. Son esas aflicciones del justo, pensaba yo. Y así fui al quirófano y en el quirófano pensaba, bueno, si es que ya me toca, ha llegado mi hora, pues Señor, ahí recíbeme. Estaba tranquilo en algo. Sé a quién le pertenezco. Sea que muera o que viva, soy del Señor. Eso era lo que me hacía descansar. Y les oía que conversaban los doctores y me dormí. Ya me anestesiaron. Al cabo de un rato comienzo a escuchar medio dormido
que alguien me dice, no, señor Morales, señor Morales. Lo primero, seguro que ya pasó algo y me tengo que despertar. Lo segundo que pensé es, a lo mejor ya me morí. ¿Dónde está el túnel y la luz al final del túnel? No veía nada. Abro los ojos, digo sí, y me dice, señor Morales, está en recuperación, todo salió bien. La operación fue un poco larga, pero todo salió bien. Y estaba entonces más tranquilo. Pero de todas maneras, a pesar de todo lo que estaba pasando, sentía que no eran las aflicciones del justo las que estaba pasando en ese momento. Más o menos como lo que dice ahí en el texto, ¿no? En el verso 11, la segunda parte dice, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Como que venían una serie de circunstancias que yo había pensado ya con lo que me rompí el brazo, ya de aquí solamente me curo un poco y salí. Pero viene la cirugía, viene este temor de que tal vez pueda morir. Y luego de eso viene otro problema más. Yo decía, bueno, ya me operaron, ya me hicieron la cirugía, 2 días y me voy. 2 días y no me dejaban ir. Yo decía, pero ¿por qué no me dejan ir? Hasta que viene un doctor y me dice, me explica. Verá, su herida fue con hueso expuesto, lo cual significa que corre un alto riesgo de que su hueso se infecte. Si su hueso se infecta, posiblemente tendríamos que amputarle el brazo. Entonces en ese momento le digo, no, yo me quedo los días que ustedes quieran, ¿no? Si me quieren recibir acá, yo aquí me quedo. Entonces me tuve que quedar 10 días ahí, 10 días en el hospital, que básicamente era estar cada 3 horas recibiendo a los enfermeros que venían a tomarme la temperatura, a tomarme la presión, a tomarme el oxígeno en la sangre, para ver si me estaba o no se estaba infectando el hueso. Todos los días era eso, básicamente eso era lo que hacía ahí. Y durante ese tiempo todavía seguía con algunas preocupaciones en mi cabeza. Preocupaciones de la iglesia, preocupaciones de las iglesias de la Alianza en Quito, preocupaciones de diversos tipos que no me dejaban dormir. Y el día miércoles, yo recuerdo, sábado me accidenté, el día miércoles va la doctora, la infectóloga, para ver si no se está infectando. Revisa todo y me dice, usted no está durmiendo, me dice. Digo, no estoy durmiendo, le digo. Me dice, usted tiene que dormir, porque si no se duerme, no va a sanarse su brazo. Así que si no puede dormir, le voy a dar un somnífero, me dice. En ese momento reacciono. Y en ese momento me doy cuenta de que estaba yo obsesionado con un montón de cosas y no estaba preocupado por lo que realmente debía preocuparme. Y ahí comprendo para qué Dios me había llevado allá. Dice al final del texto que he leído, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahí comprendí que lo que Dios quería era darme un alto. Quería que yo me vuelva a Él. Estaba yo pasando por un estado depresivo. Estaba yo cargado con un montón de cosas. Estaba yo quemándome. ¿Por qué digo esto? Porque un par de meses antes, más o menos creo que fue por marzo, yo tomé vacaciones de la iglesia, 15 días de vacaciones. ¿Adivinen para qué? Para trabajar. Me tomé 15 días de vacaciones de la iglesia para poder ir y visitar a pastores que estaban pasando por momentos difíciles, animarles a ellos. Pero yo también tenía que descansar y no me quería dar cuenta de eso. Estaba pensando en todo y preocupado por todo y haciendo hueco en la sala, pensando en todas las cosas, pero no estaba buscando un tiempo para descansar con Dios. Y ahí es cuando yo entiendo que lo que Dios estaba buscando era que me pare un poco. Y sabes que hay veces en que tú y yo necesitamos ese tiempo. Hay un montón de circunstancias en tu cabeza. Hay un montón de problemas que seguramente estás pensando. Mientras estás pensando con los problemas del trabajo, seguro vienen a tu mente los problemas de los hijos y los problemas de tu pareja. Y estás con todo eso dándote vueltas y no te das un tiempo para sentarte, descansar y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ahí yo comprendí que lo que Dios quería era darme ese tiempo. Dice el texto bíblico, verso 8, retrocedo hasta allá.
Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí hay un detalle que solo cuando le ves un mapa te das cuenta. No son 40 días hasta Horeb. Hasta Horeb máximo son unos 3 días, máximo. Y entonces el resto del tiempo, ¿a qué se refiere? Solo si caminaba una hora cada día, llegaba en 40 días hasta Horeb. ¿Por qué se demora tanto? No sé si fue Elías o fue Dios, pero está tomándose un tiempo de descanso. Está descansando en Dios. Dios, yo creo que Él le va haciendo que vaya poco a poco, porque necesita un tiempo para dedicarse a Dios. Y bueno, pues yo estuve en el hospital 10 días y luego me dieron ¿cómo es esto? Obligado, 30 días de reposo. 30 días de reposo, más 10 días en el hospital, ¿cuánto es? 40 días. O sea que algo me quería decir el Señor. Y claro, ahí sí yo dije, no, así hablando cualquiera entiende. Como que, ¿cómo quieres? O sea, tú tienes que descansar. ¿Por las buenas o por las malas? Eso fue lo que me dijo Dios. Y yo comprendí que necesitaba volverme a Dios. Necesitaba ese tiempo para descansar. Me estaba acelerando demasiado. Me estaba quemando a mí mismo. Y ahí es cuando yo decidí, en ese momento, decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Es tu iglesia, tú hazte cargo. Y en efecto, Dios me dice eso. Tienes razón, Pablo. No es tu iglesia, es mi iglesia. Jesucristo es el que murió por esta iglesia. Y Él es el dueño de todo lo que pasa acá. Así que yo decido en ese momento, le digo a mi esposa, no quiero saber nada de la iglesia. Yo aquí me voy a dedicar a buscar del Señor. Y así fue. Todo ese tiempo buscando del Señor y evitando cualquier cosa que tenga que ver con la iglesia. Dedicándome a llenarme del Señor. Y el Señor fue haciendo su obra, mostrándome lo que necesitaba y trayendo paz a mi corazón y fortaleciéndome como solo Él sabe hacerlo. Mostrándome sus planes y propósitos para su iglesia. Mostrándome lo que Él quería para mi vida. Cosas que yo no me podía dar cuenta porque estaba corriendo de un lado para el otro. No sé si han visto a aquellos que saben estar jugando con los platos, dándoles la vuelta. Corre del uno, dando la vuelta al otro, dando la vuelta al otro, dando la vuelta al otro, dando la vuelta. Y hasta aquí está dando la vuelta el otro ya se está bajando. Corre a hacer eso. Así estaba yo, de un lado para el otro. Y Dios me dice, tienes que darte un tiempo para mí. Mi hermano, por eso es importante el devocional. Antes de empezar el día, date unos 30 minutitos para ponerlos en manos de Dios y pensar, Señor, lo que necesites, aquí estoy. Aunque sea ese tiempito. Si puedes darte más tiempos de descanso en el Señor, gloria a Dios. Si no puedes, no, mi jefe me bota si es que me tomo unos 40 días de descanso. Perfecto, no puedes hacerlo. Date un tiempo prudente. 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. No dice y el séptimo terminarás de trabajar lo que te faltaba entre semana, ¿no? El séptimo descansarás. Date ese tiempo para descansar en el Señor, que para eso te lo dio. Hace un par de semanas pues ya me fui a ver otra vez con el doctor, revisó la herida, revisó las radiografías y dice algo que a mí me dejó impactado. Después de revisar me dice, está todo bien, se ve muy bien, esto está cicatrizando perfectamente, por dentro se ve que todo está bien. Ahora sí podemos decir, me dice el doctor, gracias a Dios. Yo me quedo sorprendido, no es muy común que un doctor diga eso. Y cuando se va el doctor le pregunto a la enfermera, oiga, ¿es común que se infecte el hueso cuando se sale? Y me dice, es lo más normal del mundo, es raro que no se infecte. Y ahí yo me doy cuenta de lo que Dios había estado haciendo. Yo ni me había enterado, no me había dado cuenta, pero Dios me estaba cuidando. Yo no sabía cómo, no era consciente de la gravedad de lo que estaba pasando, pero Dios sí, y Dios me iba cubriendo todo el tiempo. Estuvo pendiente Él. Así que mi hermano, prueba y mira cuán bueno es el Señor. El Señor está pendiente de ti, pero lastimosamente a veces
nosotros no estamos pendientes de nosotros mismos. Cuida del cuerpo que Dios te dio, cuida de la mente que Dios te dio, cuida del corazón que Dios te dio. Date un tiempo para tener comunión con el Señor. Y Él va a ser restaurando todo lo que hay que restaurar. Esto pues es algo que quería compartir con ustedes, mis hermanos. Y anhelo que en su corazón tomen este consejo y lo lleven a sus vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar.